Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo con mucho gusto el día de hoy, viernes 9 de agosto del año 2013. Hoy en Informa TV le daré a conocer que sufren bullying 87% de estudiantes en Tlaxcala. Asimismo, le estaré informando que rescatan a 36 víctimas de trata en Chiapas. A nivel Iberoamérica veremos que UNICEF realiza una campaña denominada Un Sol para los Chicos. Y en materia internacional veremos que la Organización Panamericana de la Salud insta a que se implemente vacunación contra la gripe a adultos. Esto y más en unos instantes. Quédese con nosotros. En este momento damos inicio a nuestras noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Guerrero pidió al gobierno del estado cumplir sus funciones y con la constitución política, esto con el objetivo de dar seguridad a los ciudadanos y evitar que los grupos ciudadanos vuelvan a hacer grupos de autodefensa y se vuelvan a multiplicar, pues consideró la Comisión Nacional que su surgimiento en diversas comunidades de aquel estado es provocado por la alta inseguridad en la que ellos se encuentran viviendo, así como por la falta de confianza que existe a las autoridades estatales. En un escrito que fue enviado al presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Omar Jalil Flores Majul, por el caso de Ayotzinapa, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien consideró que la inseguridad y la falta de confianza en las autoridades ha logrado que se haga este círculo, que en distintas comunidades se generen acciones de autodefensa, donde las personas deciden tomar la justicia por su propia mano. Por su parte, el Ombudsman Nacional Plasencia Villanueva agregó que esta situación debe alertar a las instituciones de aquel estado para que puedan ejercer sus funciones y cumplir con la constitución política, que es la de dar seguridad pública y evitar que dichas acciones se vuelvan a reproducir. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala reveló el día de ayer jueves que en el 87% de las instituciones educativas del nivel secundaria de ese estado existe algún grado de incidencia de acoso escolar, conocido como bullying, mientras que el 16% de estudiantes de 13 a 15 años tiende a sufrir violencia que llega a la gravedad. Al presentar los resultados del diagnóstico de acoso escolar, el organismo derecho humanista se pronunció por la integración de un comité técnico que abarque por lo menos 7 dependencias del gobierno y el Tribunal Superior de Justicia para la planeación de una política pública que esté dirigida específicamente a satisfacer gradualmente los requerimientos de atención interdisciplinaria de las niñas y los niños que cursan los niveles básico, medio y medio superior de educación a efecto de poder prevenir la violencia escolar. El Instituto Nacional de Migración, INM, informó que en un operativo coordinado con autoridades federales y estatales, rescató a 36 mujeres víctimas de trata en 10 bares del estado de Chiapas y detuvo a 2 presuntos tratantes de personas. El INM precisó que en el municipio de Benemérito de las Américas fueron rescatadas 17 mujeres guatemaltecas, 2 hondureñas y una nicaragüense. Y en el municipio de Tapachula, 4 salvadoreñas, 9 hondureñas, una guatemalteca y 2 mexicanas, una de ellas de tan solo 15 años de edad. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocida como GIRE, aseguró que no están acreditados ni los crímenes ni la responsabilidad legal que se le atribuye a Hilda, mujer condenada a 1 año de prisión por el delito de aborto en el estado de San Luis Potosí. Mediante un comunicado, este organismo civil informó que el pasado 2 de agosto, durante una audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de aquel estado, la abogada Isel Silva expuso ante los magistrados que no existe en el expediente ninguna prueba ni ninguna evidencia científica que asegure que Hilda ingirió alguna sustancia para provocar este aborto.
Por esta razón, la integrante de Gire solicitó a los magistrados una decisión imparcial, justa y libre de discriminación que revoque la sentencia y absuelva a Hilda. Bueno, se espera que dentro de 15 días hábiles se pueda informar este fallo del Tribunal Supremo de Justicia. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero recibió en sus oficinas a Elsa Aguirre, la diva de la época de oro del cine mexicano. Elsa Aguirre recibió de la mano del ombudsman guerrerense Juan Alarcón Hernández un reconocimiento por su actividad humanitaria y altruista que realiza con la Fraternidad Universal de Yoga, visitando a internos e internas de los centros de reinserción social, y también por fortalecer en Guerrero el movimiento a favor de la comunidad lésbico-gay y la diversidad sexual, combatiendo la homofobia y discriminación contra las personas que viven con VIH y SIDA. Para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados por miembros de algún cuerpo de seguridad pública municipal, estatal o federal, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México impartió durante el mes de julio 37 cursos de capacitación, a los cuales acudieron más de 1,000 elementos de distintas corporaciones. La Comisión de Derechos Humanos de aquel estado informó que dentro de las temáticas abordadas se encuentran la difusión del contenido del Código de Conducta para las funcionarias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los derechos humanos de las personas detenidas, los principios básicos sobre el empleo y el uso de las armas de fuego, así como los principales derechos y deberes del policía y la Ley de Seguridad del Estado de México. De los casi 16 millones de indígenas que viven en nuestro país, únicamente el 57% de ellas y de ellos tienen acceso a instituciones de salud, así lo señaló el día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediante un comunicado, la CNDH, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, 9 de agosto, el organismo agregó que el 22.6% de los indígenas viven en casas con pisos de tierra y 27.3% de dicha población de 15 años de edad o más, hablantes de lenguas de los pueblos originarios, es analfabeta. Por todo esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que para poder construir un país mucho más justo y equitativo, se deben erradicar las manifestaciones de rechazo y discriminación por cuestiones como origen, color de piel, creencias, expresiones, lengua, forma de vestir, condición social o cualquier otra que represente un agravio a la dignidad humana. Bien, esto es lo que sucede a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla porque en unos momentos más nos entablaremos vía telefónica con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y veamos y escuchemos qué es lo que están haciendo. Usted viendo y escuchando el noticiero Derecho Humanista Informa TV. En este momento estamos en nuestra sección de entrevista y tenemos la oportunidad el día de hoy de entablar conversación con el licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria, quien es secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a quien saludo con mucho gusto. Muy buen día, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, Lía, a sus órdenes, todos muy bien. Gracias. Sé que hace unos días la Comisión del Estado de México tuvo la oportunidad de firmar un convenio con el ISSSTE de aquella entidad. Platíquenos un poquito acerca de este convenio. Mire, este convenio se firmó precisamente a mediados del mes de julio. Así es. Con la delegación del ISSSTE aquí en el Estado de México, encabezada por el doctor José Edgar Naime Livien. Y es un convenio que se firmó a través de nuestro presidente, el maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez. Como usted sabe, el ISSSTE es una entidad de la Administración Pública Federal que atiende a sus derechohabientes con diferentes actividades. Las propias siglas del
del ISSSTE refieran a la seguridad y los servicios sociales de los trabajadores del Estado. Entonces, bueno, pues es una oportunidad más de extender los lazos, los vínculos de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de México con nuevas instituciones. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son qué se haría con este convenio? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son las cuestiones que ahora se van a hacer entre la Comisión y el ISSSTE ahora que existe este convenio? Gracias, Lía, por la pregunta. El maestro Morales siempre ha sido de la idea de que los convenios deben suscribirse en una primera instancia como convenios generales de colaboración, y el cual tiene por objeto establecer las bases entre los que lo hemos signado, que nos permitan crear las estrategias coordinadas, de acuerdo obviamente a nuestras respectivas competencias, y esto con la finalidad de desarrollar actividades que vayan encaminadas a la protección, a la observancia, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos, a través de la propia formación, la capacitación, la cultura, la investigación, la orientación y en su momento la recepción de quejas y el intercambio de información. Este rubro de intercambio de información evidentemente apegado a la normatividad aplicable en materia de transparencia y resguardo de datos de las personas. Entonces, con este convenio general de colaboración partimos con la intención de hacer ya posteriormente actividades específicas que en su momento se establecerán a través de los acuerdos operativos. Si nosotros establecemos un convenio ya desde este momento con datos muy marcados, de pronto eso nos va a limitar. Efectivamente, nos va a limitar a hacer algunas otras cosas, por lo tanto se deja abierto y se establece la obligatoriedad, pero también la posibilidad de generar los acuerdos operativos en un momento dado para diferentes acciones. ¿Qué aspectos, qué objetivos específicos vamos a lograr con esto? Bueno, obviamente programar la impartición de cursos, talleres, conferencias, pláticas y ponencias sobre el tema de la protección y respeto a los derechos humanos, situación que incluso antes de que termine el día de hoy y por ello esta semana, se estará estableciendo ya el primer calendario de trabajo con el ISSSTE, para determinar fechas, para determinar cuál es el esquema que el ISSSTE quiere seguir en cuanto a la recepción de información y los temas que van a ser de su interés en una primera etapa. Quiero comentarle también nada más que la Comisión de Derechos Humanos está trabajando con un esquema de formador de formadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos trabajando con grupos específicos que la propia institución nos va a poner a disposición. Ellos recibirán la información pertinente de acuerdo a los temas que se seleccionen y están obligados y comprometidos, más que obligados, a difundir y multiplicar esta información dentro del personal del propio ISSSTE. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué más logramos con esto? Bueno, obviamente el desarrollo coordinado para líneas de investigación en materia de derechos humanos, si es que en algún momento tenemos esos puntos de coincidencia, y la asesoría jurídica gratuita que obviamente debe proporcionar la Comisión de Derechos Humanos a las personas que nos canalice el ISSSTE cuando existan presuntas violaciones a sus derechos y en su caso tramitar la queja correspondiente. ¿Por qué digo en su caso? En estricto sentido, y en términos de ley, la Comisión de Derechos Humanos no tiene competencia para conocer sobre presuntas violaciones de derechos humanos que realizaran o que llevaran a cabo servidores públicos del ISSSTE, por tratarse de una dependencia federal. Pero bueno, usted sabe bien que la normatividad aplicable no solamente a esta Comisión del Estado de México, sino a todas las comisiones de las entidades federativas, está implícito el recibir las quejas y en su caso turnarlas a aquella comisión que conoce de violaciones por parte de servidores públicos federales, en estricto sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero muchas veces encontraremos que aquellas personas que nos envíe el ISSSTE tengan una queja que posiblemente no sea propiamente en contra de un servidor público del ISSSTE y que pudiera encuadrar en el actuar de algún servidor público del Estado de México o de sus municipios, y entonces tendremos la competencia y la disponibilidad absoluta para tramitar la queja y conocer de la queja. Muy bien. Ahora que se firmó este convenio y que bien, se van a hacer muchas cosas, se van a impartir conferencias, talleres, y me interesa un poco esto del esquema de formador de formadores. ¿Cómo funciona este? Es decir, se capacita a personas de un solo grupo y este mismo grupo da a conocer lo que ellos conocieron al resto. ¿Cómo funciona? Efectivamente. Partimos de un esquema que se trabajaba originalmente con grupos sociales. Le hago un poquito el antecedente. Yo creo que el ejemplo más claro sería lo que nosotros denominamos círculo de mujeres.
que son propiamente la impartición de entre 8 y 10 sesiones de diferentes temas con un mismo grupo de personas que lo que tienen en común es que pertenecen a la misma comunidad. Y entonces reciben la información y posteriormente estas mujeres desarrollan proyectos de multiplicación de la información con otras mujeres de su comunidad. Esto nos permite alcanzar un mayor número de población. Entonces, este mismo esquema es el que se ha venido instrumentando también en materia de servidores públicos. En días pasados, ya en este año 2013, el presidente de nuestra comisión, de forma conjunta con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscribieron también un convenio de colaboración y se asumió el compromiso en un evento en el que asistió el gobernador del Estado de México de capacitar a la totalidad de los servidores públicos del Estado de México. El esquema real que nos va a permitir alcanzar a la totalidad de los servidores públicos del Estado de México es uno, el uso de tecnologías de la información, evidentemente, y claro, la multiplicación de la información por parte de los colaboradores que ya recibieron información por parte de esta Comisión de Derechos Humanos. Yo quiero decirle además que este esquema de trabajo nos permite trabajar con gente que no únicamente va a cumplir con el requisito de estar presente durante la capacitación que pueda durar 2 horas o 3 horas o talleres o 5 sesiones de 3 horas, sino que además están recibiendo la información, pero ya bajo un esquema de compromiso que les obliga precisamente a que esa información la deben multiplicar. Y entonces se hace un ejercicio de retroalimentación muy enriquecedor para el personal de capacitación de esta Defensoría de Habitantes, porque la misma gente que está recibiendo el curso se está anticipando muchas veces a lo que sabe que le van a preguntar sus compañeros en un momento dado. Entonces son reuniones y son sesiones de trabajo, repito, con mucha retroalimentación, con mucha participación por parte de los servidores públicos, se muestran muy interesados, exponen sus dudas y repito, se adelantan a dudas y cuestionamientos que saben que se van a encontrar durante su trayecto como multiplicadores de la información. Así es. Bueno, esto es uno de los esquemas que se utilizará ahora con el ISSSTE. Licenciado, bueno, ¿algo más que usted desea agregar sobre este convenio? Porque usted sabrá que es tiempo muy corto, pero tendremos la oportunidad nuevamente de entablar conversación con usted. ¿Algo más que quisiera que la gente que en este momento nos escucha y nos ve pudiera saber sobre los beneficios que tiene este convenio? De forma general, no solamente este convenio, todos los convenios que se han firmado, todas las actividades de capacitación que se realizan. En el Estado de México estamos convencidos, porque así nos lo ha hecho saber nuestro presidente, nos ha inculcado esta idea de que nuestra obligación de promover, de difundir, de capacitar en materia de derechos humanos tiene como resultado inmediato que la gente conozca sus derechos. Y el conocer sus derechos es requisito indispensable para exigirlos. Es decir, no podemos exigir aquello que no conocemos. Muy bien. ¿Verdad? Así es, y he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y muy cabal me ha mencionado esto también en varias ocasiones y sin duda es algo muy razonable. Es la política con la que nos conducimos en ese sentido. Estamos obligados a que la gente conozca sus derechos. De otra forma, no van a detectar violaciones a los mismos y no van a saber qué hacer para exigir su cumplimiento y respeto. Por lo tanto, estamos abocados a esa tarea grande, enorme que tenemos, no solamente en la Comisión del Estado de México, sino todas las comisiones de derechos humanos en el país. Correcto, licenciado. Bueno, pues para mí es un placer conocerle por esta vía, esperando que en próximas ocasiones nos dé la oportunidad de hablar a detalle de cualquier otro tema que ustedes deseen. Día, esta es su casa, yo le agradezco a usted el espacio. Al contrario, que tenga usted un excelente día, licenciado. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, acabamos de entablar conversación con el licenciado Juan Carlos Abaid Sanabria, el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y que nos acaba de hablar acerca de un convenio general de colaboración que se firmó entre la Comisión del Estado de México y con el ISSSTE. Si usted desea verlo, lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Es momento de hacer una breve pausa, no se despegue de su pantalla, que aún tenemos más información para usted.
momento damos inicio al resto de nuestra información a nivel internacional. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas en inglés, aseguró que en México las y los jornaleros agrícolas son un grupo vulnerable, en especial sus hijos e hijas que trabajan sin protección social y sus ingresos representan 41% del total que percibe la familia. La representación en México de UNICEF afirmó que por el desigual desarrollo del país, muchos y muchas trabajadoras de las zonas rurales emigran a donde haya trabajo y en muchos casos lo hacen acompañados por el total de su familia. En un estudio sobre el trabajo infantil en el campo de México, UNICEF detalló que 44.9% de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, por lo que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultural e idioma. Continuando con otra información, le doy a conocer que Human Rights Watch denunció este jueves que al menos 51 personas han muerto entre finales del año 2012 y 2013 en las ciudades libias de Benghazi y Derna, en el oeste de ese país, en lo que parece una oleada de asesinatos políticos, y ha asegurado que las autoridades libias no han procesado a nadie por estos crímenes. De acuerdo con el organismo no gubernamental, una de las 51 víctimas fue la activista Abdul Salalem El Mazari. Este fue el primer asesinato de un activista político desde que el expresidente Muammar Gaddafi fue derrocado en el año 2011. La muerte de El Mazari el pasado 26 de julio, según este organismo Human Rights Watch, podría suponer graves consecuencias para la estabilidad de aquel país. Cabe destacar que de entre las víctimas restantes había 2 jueces y al menos 44 miembros de las fuerzas de seguridad libias, la mayoría de los cuales ocuparon cargos durante el mandato de Gaddafi. Bien, continuando con otra información, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, afirmó que una mejor vigilancia de la gripe y la vacunación continua de las personas mayores de 65 años de edad, esto en América Latina, son necesarias para reducir las muertes y enfermedades relacionadas con la influenza en este grupo. El informe titulado La gripe en los ancianos de la región de las Américas, una declaración de consenso, se basa en los datos de más de 200 estudios y un grupo de expertos para evaluar la vigilancia, vacunación, prevención y tratamientos de la gripe en los ancianos de la región. Este reporte además insta a mejorar la vigilancia de la gripe y identificar los aspectos que deben mejorarse, y sostiene que la vacunación antigripal reviste importancia crítica para la prevención de las complicaciones en los adultos mayores y debe continuar, pese a que los ancianos pueden tener una menor respuesta inmunitaria a la vacunación. La organización no gubernamental de Spectrum Human Rights Alliance ha denunciado este jueves la falta de respuesta por parte del gobierno de Rusia para frenar los actos violentos contra adolescentes homosexuales, quienes son grabados y publicados en redes sociales por el grupo neonazi Occupy Pedophilia. Este organismo no gubernamental ha denunciado que los videos de las agresiones son subidos a VK, una red social popular en Rusia similar a Facebook, que cuenta con al menos 437 grupos neonazis registrados. Por su parte, Spectrum Human Rights Alliance sostiene en su comunicado que los videos son compartidos en VK porque permite el intercambio de contenidos ilegales, al contrario de lo que permite Facebook. Según esta organización, los atacantes intentan curar a sus víctimas de ser homosexuales, al considerar que en un futuro podrían convertirse en pedrastas, a menos que denuncien su modo de vida y los conviertan en heterosexuales. Ahora es momento de que usted y yo conozcamos el resumen semanal de labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua.
Bien, le informo que durante esta semana la Comisión, con apoyo del Instituto Nacional de Migración, inició la campaña denominada Paisano, tú tienes derecho. Esto con el fin de brindarles apoyos a quienes visitan nuestro país. Además de esto, en días pasados, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos capacitó a personal de servicios de salud de Chihuahua, de la jurisdicción cuarta en la Ciudad Cuauhtémoc. Esto con el propósito de poder contribuir a la mejora de los servicios que se le otorgan a los derechohabientes de esta institución. También vale la pena destacar que niñas y niños del Comedor Alegría visitaron durante esta semana las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el fin de conocer las actividades que realiza esta institución. Entre otras cuestiones, la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua también capacitó en temas de derechos humanistas a elementos de guarnición militar, esto en el puerto Palomas de Ascensión. Esto es prácticamente algo de lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua hace. Sin embargo, día a día, continuamente realiza otras labores. Bien, es momento de terminar con nuestro noticiero Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que haya estado con nosotros un día más. Hoy es viernes y lo esperamos el día lunes con más información. Hasta entonces.